Hola chiquillos, esperando que estén todos bien, ¿ya? Y junto con sus familias y sus seres queridos. Bueno, nosotros ya cada vez nos queda menos en este camino y también espero que quede menos de esta pandemia que nos ha tenido encerrado y comunicándonos a través de estas pantallas, ¿ya? Lo que estamos viendo ahora son todo el aspecto de la unidad de geometría. Lo que vamos a ver, lo que vimos nosotros fue el área y el volumen de los prismas. Ahora, los prismas tienen la característica, perdón, de que se nombran según su base. Entonces, si tenemos los paralelepípedos, que son aquellos que tienen su base es un cuadrado o un rectángulo, y tenemos el resto de los prismas rectos. También hay prismas oblicuos. Eso nosotros no los vamos a ver, ustedes los van a ver una vez que estén en la media. Entonces, los prismas rectos reciben el nombre de la figura que esté en su base. Si hay un triángulo, se va a llamar prisma de base triangular. Si un pentágono, prisma de base pentagonal. Ahora, ¿cómo calculamos el área de estas figuras? Perdón, de estos cuerpos o figuras 3D. Bueno, nosotros lo vamos a hacer a través de unas fórmulas, son fórmulas genéricas. Primero, el cubo ya es un paralelepípedo. ¿Qué quiere decir? Que la medida que está en este lado es exactamente igual que la que está al otro lado. ¿Por qué? Porque como son paralelas, son idénticas. ¿Ya? Entonces, tenemos que el área total va a ser 2 veces el área que se forma a multiplicar A por B, que es la base, porque tenemos una base inferior y una base superior, ya 2 veces A por la altura, porque tenemos esta tapa y la tapa que está al otro lado, y 2 veces, que es esta figura que está acá y al otro lado. Entonces, esa es la fórmula. Si nosotros le damos valores, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Por ejemplo, 2 veces, ya, 4 por 8, porque es A por B, más, ¿ya? 2 veces 2, A por H, A, 4 por H, que es 6, más 2 veces B por H, B por H. ¿Se fijan? Resolvemos la operación hacia abajo. Acuérdense que por el orden de las prioridades de las operaciones, Papo muda primero la multiplicación y después la suma, obtenemos el área total. Nada más. ¿Ya? Solamente tenemos que tener presente la aplicación de la fórmula. En el cubo es mucho más fácil porque todos sus lados son iguales. Entonces, ¿cuántas caras tenemos? 6, ¿cierto? ¿Y cómo calcula el área? Multiplicando base por altura. Entonces, A por A. 6 veces A por A. Y no hay que repetirlo ni nunca, nada más. Entonces, tenemos 7 por 7, 49, 49 por 6, 249. Se acabó. ¿Se fijan? Se va multiplicando. Nada más. Ahora, pero para el resto de los prismas rectos, nosotros tenemos que fijarnos qué figura está en su base. Ahora, para esto nosotros nos vamos a ayudarnos con la fórmula del triángulo, que es base por altura partido en 2. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, todas las figuras, tenemos incorporado un triángulo. ¿Ya? Perdón. ¿Se fijan? Ahí nosotros tenemos un triángulo. Entonces, si nosotros dividimos esto, vamos a tener tantos triángulos como lados tengan. Entonces, si tenemos 5 lados, como esto es un pentágono, aquí ¿cuántos triángulos vamos a tener? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Y como son 5 triángulos, eso nos va a indicar que vamos a tener tantos triángulos como cantidad de lados
tiene. Entonces, si es un pentágono, vamos a tener 5, si es un hexágono, 6. Entonces la fórmula, vamos a tener que agregar la cantidad de lados que tenga la figura basal. Ahora, cambiamos la base, la B, por la letra A. Y la letra A es la medida del lado de nuestra figura o de nuestro cuerpo. ¿Ya? Y H va a ser la altura, que es la medida que va a ir desde el punto centro a la base o al lado. ¿Ya? Y esta H la vamos a colocar con minúscula. ¿Por qué? Porque hay una altura que es del cuerpo y esa altura la vamos a colocar con H mayúscula. ¿Ya? Entonces, para las caras laterales. ¿Por qué? Porque esas serían las caras basales. ¿Cuántas caras basales tenemos? 2. ¿Ya? Ahora, las caras laterales, como siempre son rectángulos o son cuadrados, vamos a multiplicar base o esta medida, que es A, por la altura, ¿ya?, del cuerpo y multiplicarlo también por la cantidad de lados. Porque si tiene 5, yo tengo que multiplicar 5 veces los lados. Si son 6, 6 veces los lados. ¿Se fijan? Entonces, aquí está la descripción. Y aquí tenemos nuestra fórmula general, que es para las caras basales y para las caras laterales. Y se tienen que sumar. Siempre se suma. ¿Ya? Entonces, acuérdense, papo muda, primero tengo que resolver esta multiplicación y esta división, después esta otra, y al final ambos resultados se suman. Siempre igual. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un prisma de base hexagonal. Como es un hexágono, tiene 6 lados. Yo le colocamos al tiro en vez de la n, que es la cantidad de lados, 6. ¿Se fijan? A, que es la medida que está acá, ¿ya?, por la altura, que es la altura con minúscula, la que va desde el punto centro al lado, nunca en diagonal, siempre al lado. Aquí tiene que formarse un ángulo de 90 grados, siempre, ¿ya? Y la H con mayúscula, que es la altura del cuerpo. ¿Pueden cambiar la letra? Sí, pero la fórmula no cambia. Acuérdense que la letra representa un valor que yo desconozco, ¿ya? Así que, pero si cambia el profesor de la media, le cambia la letra, aquí le coloca, no sé, una J, en la fórmula va a ir J. Pero este valor siempre va a estar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual que en el caso anterior, les vamos a colocar valores numéricos. Esta altura va a valer 5 centímetros, el ancho va a valer 6, el ancho de esta figura, y 12 va a ser el largo del cuerpo. Entonces, solamente tenemos que reemplazar 2, porque son dos caras basales, por 6, porque tiene 6 lados, no porque aquí dice 6, sino porque tiene 6 lados. ¿Por cuánto? Por 6, porque es la medida del ancho de la cara, de esta cara, ¿ya? Por 5, que es la altura basal, ¿ya? Más 6, porque tiene 6 figuras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 6, que es el ancho, por 12, que es el alto con H, porque es del cuerpo. ¿Qué es lo que se hace? Se hace primero la multiplicación, después divido, después multiplico. Profesor, pero si estamos dividiendo por 2 y multiplicando por 2, ¿yo puedo anular? Sí, sí se puede. ¿Ya? Se puede. Más la multiplicación de 6 por 6 por 12, que nos da 432. ¿Ya? Aquí nosotros, como vimos, ya se puede anular esto, y me da automáticamente que 180 más 432 nos da 612 centímetros cuadrados. Ahora, si no quieres simplificar, divide 180, me da 90, multiplicado por 2, me vuelve a dar 180. ¿Se fija? ¿Se puede simplificar? Sí. ¿Puedo hacer toda la operación? También. Ustedes elijan. Lo que no pueden hacer es
sumar primero y después hacer la operación. No, primero multiplican, dividen, multiplican y después suman ambos resultados. Siempre igual. ¿Ya? Ahora, si esto hubiera sido un pentágono o un octágono, en vez de 6, hubiera ido aquí hubiera estado un 8, si hubiera sido un octágono, si hubiera sido un pentágono, en vez de 6 hubiera estado un 5. ¿Ya? Y ahora, para el cálculo de volumen, que es mucho más sencillo acá, en estas fórmulas son mucho más sencillos el volumen que el área. ¿Por qué? Porque tiene menos elementos. Tenemos que multiplicar el área basal por la altura. Nada más. Entonces, como nosotros ya tenemos la fórmula para calcular el área basal, que la tenemos acá, ¿ya? Lo tenemos que multiplicar por la altura. Entonces, a multiplicar 6 por 12 y por 5, ya sabemos que nos da 180, lo dividimos por 2, que es 90, ¿cierto? Y eso, a su vez, después lo multiplicamos por 12, que nos da 1080 centímetros cúbicos. El volumen siempre va en centímetros cúbicos, siempre. ¿Ya? El área, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, pero el volumen, centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, años luz cúbicos y todo lo que sea, pero tiene que ser cúbico. ¿Ya? Inclusive en las bebidas siempre va cc, centímetros cúbicos. No es cc porque es cc, no, es centímetros cúbicos. Pero la forma matemática de colocarlo es centímetros cúbicos. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Para el cálculo del volumen, que es más sencillo, ¿ya? El cálculo del área, que está lleno de fórmulas, pero si yo tengo que aprenderme la fórmula, solamente aplica a los chiquillos. Perdón. ¿Ya? Esta es la fórmula como más sencilla, ¿ya? Todas llegan al mismo resultado. ¿Por qué enseño con fórmula y no con como otros que enseñan como dividiendo, agrandando, ampliando? ¿Por qué? Porque ustedes ya están a un paso de la media y en la media no sé si lo van a hacer a través de la descomposición, que es más sencillo, o a través de la fórmula. Entonces yo prefiero que se acostumbren al tiro a usar fórmula, para que no le tengan miedo a una fórmula matemática que les va a servir para física, para química, para matemática, para álgebra, para todo les va a servir saber aplicar fórmula. ¿Ya? Eso pues chiquillos. Esperando que estén muy bien, se cuidan mucho, cuídense ustedes, cuiden a su familia. No saben cuánto lo extraño, corazoncitos para cada uno de ustedes, se cuidan, saluda a su familia. ¿Ya? Lo estamos viendo, chao.